buenas tardes. Es para mí siempre un privilegio, yo lo digo constantemente. A mí, una de las cosas que más disfruto del ministerio pastoral es la predicación. Pero de cuando en cuando el Señor me obliga a hacer cosas que no quiero. ¿Por qué? Porque una de las ventajas que tiene la predicación expositiva es que uno no tiene que preocuparse con qué va a predicar el domingo siguiente, porque uno prepara su serie y la palabra nos va diciendo los capítulos que hay que ir predicando. Sin embargo, hoy día me toca predicar sobre un capítulo que, si fuera por tener que elegirlo, tal vez yo no lo elegiría para predicar. Pero como en esta iglesia predicamos expositivamente y versículo por versículo la palabra del Señor, no tengo cómo hacerme a un lado de esto. Así que quiero hacerle dos prevenciones antes de iniciar. La primera de ellas es que he preparado este sermón con mucho temor y de hecho anoche me quedé hasta muy tarde dándole vueltas a esto. La semana estuve preparando el sermón y anoche me acosté tarde, pidiendo al Señor que me dé sabiduría para abordar este tema de la mejor forma. Y la segunda prevención es que yo espero que usted hoy día pueda no mirar al interlocutor que está delante, que en este caso soy yo, sino que leyendo usted mismo la palabra del Señor y acompañándome en estas reflexiones, pueda usted personalmente delante del Señor tomar acciones y actitudes que estén en concordancia con lo que el Señor demanda de su pueblo. Dicho eso, quiero invitarles a que leamos en el libro de Nehemías. No lo traje proyectado, así que ahora lo voy a obligar a que usted lo busque. Si trajo su Biblia, ábrala ahí en el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, después de los libros históricos, esos grandotes que hay, Reyes, Crónicas, Samuel, ahí viene Esdras, Nehemías y Esther. Y si tiene su teléfono es más fácil porque ahí solamente lo busca en el orden alfabético, no sé. Y vamos a leer el capítulo 5. Nehemías, capítulo 5, y vamos a leer desde los versos del 1 al 13. Y para mí es muy importante que usted siga con su vista la lectura de estos versículos bíblicos. Así que si hay alguien que no tenga Biblia, arrímese a alguien que la tenga y compartan la lectura. Y así también está más cerquita y más calentito. Eso ayuda también. Nehemías capítulo 5, versículos del 1 al 13. Miren lo que dice este texto en estos versos. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité
Y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. ¿Ahora me entienden? Vamos a hacer una pequeña oración para pedirle al Señor que nos bendiga. Padre Celestial, quiero pedirte en esta hora que tú tengas misericordia de nosotros y que a través de la lectura de este texto tú enseñes a nuestro corazón a seguir tu justicia, a vivir, Señor, buscando tu santidad, para que cada uno de nosotros pueda obrar conforme, Señor, a tu voluntad. Te ruego que me bendigas también para ser un interlocutor sabio y que tus palabras, Señor, sean las que hoy día queden guardadas en el corazón de mis hermanos, y que toda palabra humana que no provenga de ti sea prontamente olvidada, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Israel, en ese contexto de destrucción, no solo tenía enemigos externos. Si recordamos un poquito la historia, Nehemías era un hombre que había viajado desde muy lejos para ayudar a sus hermanos judíos a reconstruir los muros de una ciudad que estaba derribada. Y él convocó al trabajo y organizó a las familias y las animó a que cada una de ellas pudiese hacerse cargo de alguna sección del muro. Y cuando los enemigos externos, que estaban individualizados a través de dos hombres, ¿cierto?, Tobías y Sanbalat, se enteraron de lo que los judíos estaban haciendo, primero comenzaron a burlarse de ellos, y después, ya cuando empezaron a ver que la cosa iba en serio y que los muros estaban siendo reedificados, transformaron sus burlas en amenazas de muerte, en amenazas de invasión y de destrucción. Y eso obligó al pueblo de Israel a tener que, junto con trabajar y tener el martillo en una mano, tuviese también que defender con la espada en la otra mano aquello que ellos estaban construyendo con sus manos. Y así fue como hasta el capítulo 4 Nehemías nos cuenta que la obra iba avanzando muy bien, que el Señor les había dado la victoria de sus enemigos externos, que las defensas estaban funcionando y que la obra seguía avanzando. Y en el capítulo 5 Nehemías constata una realidad interna que hasta ese momento para sus ojos había pasado desapercibida. Se habían enfocado tanto en combatir a los enemigos externos, a las amenazas que venían desde otras naciones,
que se habían olvidado de atender también situaciones que el pueblo estaba viviendo entre ellos. Y lo que nosotros vemos acá es que hay un clamor por la desigualdad y la corrupción de aquellos que tenían las riquezas en la ciudad de Jerusalén. Y yo me puse a meditar en estas palabras que escribió Nehemías. Y hoy día quiero invitarlos a que nos encaminemos en la dirección de encontrar en este texto principios de adoración a Dios a través del uso de nuestras riquezas, tomando como ejemplo lo que sucedía con la nación de Israel en aquel momento y cuáles son las acciones reparatorias que Nehemías le demanda a sus hermanos para que estas brechas y estas desigualdades lograran ser subsanadas. Pero quiero mencionar, para que usted vea cómo la crisis social del pueblo en aquella época tiene mucho que ver con lo que incluso hoy día nosotros estamos viviendo. Nehemías escucha el clamor dice el verso 5, de unas mujeres. Son las mujeres las que primero se acercan a Nehemías y les dicen que ellos estaban atravesando una crisis económica tan grande que no les alcanzaba para vivir. Es muy probable que en la ciudad de Jerusalén hubiese una alta inflación y que el costo de la vida fuera tan elevado que muchas familias no alcanzaban a llegar con sus sueldos a fin de mes. Y esto es denunciado por estas familias, por las mujeres. Uno dice, ¿por qué las mujeres? Bueno, porque es muy probable que eran las damas las que administraban el grano en la casa. Ellas eran las que repartían las porciones. Ellas eran las que atendían el hogar en aquel momento. Y ellas se estaban dando cuenta que aun cuando fuesen buenas administradoras de lo que tenían, no les alcanzaba y no llegaban a fin de mes. Y tenían que endeudarse para comer. Había un alto costo de vida en Jerusalén. Y esto estaba también asociado a que eso los había empujado a altos niveles de endeudamiento y de quiebra. Ellos estaban teniendo que hacer uso del crédito para pedir prestado. Y ellos no pedían prestado para créditos de consumo, para comprar productos que no fueran parte de las necesidades básicas. El texto dice, ellos piden prestado para comer, para comprar grano, para comprar aceite. Cosas básicas que no debían faltar en un hogar, porque además eran familias numerosas. Y el texto dice, somos muchos, tengo muchos hijos, tengo muchas hijas y no me alcanza y tengo que pedir prestado. Y cuando pido prestado, sucedía que muchos no podían pagar lo que estaban pidiendo prestado. ¿Y sabe cuál era la solución? Que la ley había permitido en aquel momento para saldar deudas, empeñar a sus hijos. En aquel momento, no existían los bancos como los conocemos hoy día. Usted podía dejar como prenda de garantía a uno de sus hijos o a una de sus hijas. Y si usted no podía pagar la deuda, su hijo o su hija caía en servidumbre y se convertía en esclavo de la persona a la cual usted le debía. Y el texto dice, somos muchos, hemos puesto como prenda de garantía a nuestros hijos, y el versículo 5 dice, y es más, ya muchos de nuestros hijos están en servidumbre. He tenido que saldar mis deudas entregando a mis hijos como esclavos. Judíos que eran esclavos de otros judíos por causa de el sobreendeudamiento, la quiebra y el tener que entregar a sus hijos para saldar esas deudas. Y además,
el pueblo se quejó de los altísimos impuestos estatales. Porque dicen en el verso 4 que hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey. No nos alcanza para pagar los impuestos, porque los impuestos también son altos para nosotros. Y tenemos que no solamente pedir prestado para comer, sino también para cumplir con nuestros deberes tributarios. Habían impuestos que para el pueblo eran muy gravosos y que ellos no podían pagar. Y esto además estaba sumado a las altísimas tasas de interés. Cuando ellos pedían un crédito, el costo anual equivalente, que se conoce como el CAE, superaba el 100%. Es decir, ellos tenían que pagar el doble de lo que recibían, porque eran muy altas las tasas de interés. Y las personas que acumulaban las riquezas le prestaban a sus hermanos con usura. Y el texto, de hecho, el título de este capítulo 5, en la Reina Valera 60, que no es un título inspirado por si acaso, pero dice, abolición de la usura. Aquí había usura de parte de un grupo de personas que se aprovechaba de los demás para robarles. A través de un sistema financiero y económico que ellos habían perpetuado y que lamentablemente generaba mayor desigualdad. Había entonces problemas endémicos. Y aquí estaban involucrados los privados y el aparato público. Aquí no se salvaba nadie. Aquí era el Estado y los privados, los que se habían coludido y se habían corrompido para oprimir a las personas en la ciudad de Jerusalén. Yo le pregunto, si usted logra ver, así como yo, varios elementos en común de lo que vivía el pueblo en esa época con lo que nosotros vemos hoy día, en pleno siglo XXI. La palabra del Señor nos enseña principios y ella es relevante en todo momento. Y lo que vamos a ver nosotros ahora a continuación es cómo Nehemías enfrenta esta situación de desigualdad. Cómo él enfrenta este sistema estatal y privado de corrupción que buscaba empobrecer a los que menos tenían. Y las soluciones son dramáticas y drásticas. Pero antes de entrar a eso, es importante que para comprender la solución entendamos el principio de la mayordomía. Porque Nehemías implementa soluciones sociales que están sustentadas en este principio de que todo lo que se tiene, todo lo que usted tiene, todo lo que usted ha acumulado, no le pertenece realmente a usted. Todas las riquezas, sean ellas muchas o sean ellas pocas, no son suyas, sino que le pertenecen al Señor. Y prueba muy práctica de ello es que cuando usted se muere, no se lleva absolutamente nada de esta tierra. Usted vino desnudo al mundo y se irá sin nada. No importa cuánto hayas acumulado a lo largo de tu vida, si ha sido mucho o ha sido poco. Todo lo que el Señor te ha permitido tener es de Él. Y Nehemías entendía esto. Él entendía que todo lo que ellos habían logrado acumular y administrar le pertenecía al Señor. Y esto es muy importante porque nada cambiará en nuestros corazones y nada cambiará en la manera en que nosotros vemos que estas brechas de desigualdad se perpetúan si es que no reconocemos este principio de que nada realmente es nuestro, sino que todo le pertenece al Señor. Lo que nosotros hemos sido llamados es a ser administradores. Y es por eso que hablamos del principio de mayordomía. Un mayordomo es quien administra. Es el que toma un grupo o una cantidad de recursos y las administra sabiamente. Y si usted es un buen administrador, le va a ir bien.
Si usted es un sabio administrador, probablemente sobre esa riqueza genere más riqueza. Y si usted es un administrador malo o perverso, probablemente eso que tiene lo va a despilfarrar. Entonces está este principio, que está incluso enseñado por el Señor en una parábola, ¿cierto? La parábola de los talentos, en donde aquel que se le dio 5 trabajó sobre esos 5 y tuvo otros 5. Al que se le dio 3 trabajó sobre esos 3 y se le fueron dados otros 3. Y al que se le dio 1 lo escondió, no hizo nada. Fue un pésimo administrador. Incluso lo que tuvo se le fue quitado. Junto con reconocer que todo le pertenece al Señor, usted y yo hemos sido llamados a ser administradores. Y esto hace toda la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque hoy día escuchamos mucho acerca de las soluciones para el problema de la desigualdad. Y escuchamos mucho acerca de cuáles son los modelos más apropiados y más allá de los modelos y de las ideologías políticas. Yo quiero llevarlos a que comprendamos cómo la Biblia, a través del principio de mayordomía, nos instruye acerca de cuál es la razón por la que se establecen estos sistemas de desigualdad. Porque por ahí escuchamos, ¿cierto?, esta dialéctica que trata de enfrentar a las personas y de oponerlas entre ricos y pobres. De que existe una pugna, que los ricos son malos, que los ricos son perversos, que los ricos son personas indeseadas, que solo buscan el interés personal, versus aquellas personas desposeídas o pobres, que son inocentes, que son buenas y que son el objeto de los abusos de los otros. Entonces fíjense que en la dialéctica común hemos escuchado mucho acerca de esta lucha entre ricos y pobres. Pero si nosotros vamos a lo que la Biblia nos enseña, en el Antiguo Testamento y principalmente en las enseñanzas de Jesucristo, nosotros vamos a descubrir que en realidad había una forma diferente en Jesucristo de distinguir lo que sucedía con las personas. Y Jesús distingue de forma muy clara que entre las personas que son ricas, hay personas que son justas y otras que son injustas. Hay ricos que son buenos y hay ricos que son malos. Y la Biblia lo ejemplifica magistralmente, porque cuando él habla, por ejemplo, de los ricos justos, habla de aquellas personas a las cuales el Señor les ha dado recursos y por medio del trabajo duro les ha ido bien y han administrado sabiamente su dinero. Y hay un montón de ejemplos en la Biblia, partiendo por el propio Abraham, el padre de la fe, un hombre al cual el Señor le colmó de riquezas y bendiciones. La propia nación de Israel, cuando supo administrar sabiamente sus recursos, fue una de las naciones más ricas de la tierra, sobre todo con el gobierno de Salomón. A tal punto que Salomón entregó su corazón a los ídolos, entre ellos el dinero, e invitaba a los reyes de otros lugares a que fueran a ver su palacio. Y él mostraba la grandeza de Israel a través de cómo él había construido un palacio hermoso con los mejores materiales, con materiales lujosos. Y Salomón se pavoneaba delante de los demás, haciendo referencia a las riquezas que él había acumulado y cómo al pueblo le había ido bien. Vemos también a muchas personas en el Nuevo Testamento a las cuales el Señor calificó como ricos justos. El mismo José de Arimatea, que donó su tumba para que el Señor fuese enterrado en ella, sepultado, perdón. Pero así como nosotros vemos en la Biblia una serie de ejemplos de ricos que obraron sabiamente, también vemos en la Biblia un montón de ricos injustos, de personas egoístas, avaras, que se habían enriquecido a costa de negocios torcidos, como los publicanos, que se enriquecían
cobrando intereses adicionales a los que el gobierno de Roma les imponía a los judíos. Es lo que nosotros hoy día llamamos el cortarle la cola al impuesto, el firmar boletas ideológicamente falsas para cobrar por servicios que usted nunca entregó. Eso es lo que hacían muchos en aquella época también. Y se enriquecieron de forma injusta, aprovechándose de las demás personas. Y a esas personas que se enriquecen de manera injusta, el Señor las califica como tal. Ustedes son perversos y su avaro corazón solo engendra muerte a su alrededor. El Señor no le tiembla la mano para calificar como pecadores a aquellos que, a causa de su egoísmo y su avaricia, se aprovechan de las demás personas. Pero también vemos en la Biblia que hay dos tipos de pobres. Que hay pobres que el Señor califica como justos. Y hay un ejemplo maravilloso en la Biblia que es esta viuda que va al templo y ofrenda. Y la Biblia dice que ofrendó 2 moneditas que se llamaban blancas, que era como ofrendar esa extinta moneda de 1 peso, que después va a valer harto más porque va a ser como para guardarla como reliquia. Donó una moneda muy pequeña, pero ella entregó todo lo que tenía, todo su sustento lo puso al servicio del Señor. Y cuando nuestro Salvador ve esa escena, dice, ella entregó mucho más que todos los diezmos de estos hombres injustos, que han amasado sus riquezas de manera injusta. Hay pobreza en la Biblia. Hay personas que, por su condición, viven a veces con lo justo, que les alcanza tal vez solo para pagar sus cuentas, para mantener una relativa vida económica ordenada, pero surgen con lentitud. Pero la Biblia también dice que hay personas que son pobres y que son injustas. Y hay un ejemplo muy duro de mencionar, ¿no? Pero el propio Judas. Se nos dice que él era una persona que Dios eligió, que el Señor eligió para que fuera su discípulo. Y la Biblia dice que él metía la mano al saco de las ofrendas. Es decir, el grupo de discípulos compartía de lo que ellos recibían para poder cubrir sus necesidades. Y él lo había nombrado tesorero del grupo de discípulos. Él era el tesorero. Y lo que él hacía era que cuando sus amigos y colegas le entregaban dinero de la cuota mensual, él metía la mano a la bolsa y sacaba para sí mismo dinero que le pertenecía a los demás. Entonces él, en su escasa condición, se portaba de forma injusta, incluso engañando a sus colegas, incluso engañando a quienes estaban a su lado, a quienes eran iguales a él. El libro de Proverbios llama a muchos de estos pobres como haraganes, que solamente ocupan sus recursos para sus vicios, que gastan en cosas que no tienen valor, que compran de forma desmedida sin medir las consecuencias, que no son buenos administradores y que incluso a veces les gusta vivir del dinero fácil. Hay pobres injustos. Entonces, fíjense, hermanos, la Biblia quiere mostrarnos que aquí no existe una calificación moral por tener o no tener. Aquí la calificación nos distingue en la medida en que somos buenos administradores o malos administradores. Esa es la calificación bíblica. Usted puede ser un administrador justo, ya sea que tenga mucho o tenga poco. Usted puede ser un administrador injusto, ya sea que tenga mucho o que tenga poco. Aquí el problema está en el corazón de las personas. Y es por eso que la Biblia dice que raíz de muchos males es el amor al dinero. Y el amor al dinero no es característica solo de los ricos, es también característica de los pobres. Cuando tú entregas tu corazón al ídolo del dinero,
sea que tengas mucho o que tengas poco, vas a convertirte en un mal mayordomo, en un mal administrador y vas a cosechar solamente miseria. El corazón del hombre es el que debe cambiar. Entonces, queridos hermanos, la Biblia nos ilustra de forma muy clara que la única manera en que podamos nosotros resolver estos problemas sociales que generan cada vez una brecha más grande entre aquellos que tienen y que no tienen, no pasa necesariamente por un modelo económico. Lo que tiene que cambiar es el corazón de las personas. Y por eso el Evangelio es tan importante. Y por eso el Evangelio también tiene mucho que decir respecto de los problemas sociales. Porque el Evangelio de Cristo Jesús es el único que puede transformar el corazón de una persona. Y al transformar el corazón de esa persona, convertir a esa persona en alguien que sea justo, que administre con sabiduría lo mucho o lo poco que tenga. Lo que necesita nuestra nación es más de Cristo. Lo que necesita nuestro pueblo en Chile, que sufre el flagelo de la desigualdad, es que la iglesia se levante y predique el Evangelio y predique la transformación espiritual para que aquellos corazones de ricos y pobres que hoy día adoran al dinero como un Dios se arrepientan de su pecado y puedan mirar al Señor, que es la fuente de toda bendición. Eso es lo que necesita nuestro país. Necesita más de Cristo y de sus discípulos. Y por lo tanto mi invitación para ustedes, hermanos, es que miremos a Jesús como el Salvador. Aquí no va a venir ningún presidente con un modelo económico perfecto a resolver nuestros problemas. No se abandere ni entregue su corazón a estos dioses que tienen pies de barro, porque todos van a fallar. Todos van a fracasar porque son incapaces de hacer lo que solo Cristo puede hacer, que es cambiar el corazón de las personas. Nuestro país necesita más de Cristo y necesita que su corazón también cambie para que nuestra realidad social pueda mejorar. Estas transformaciones comienzan por nosotros, no por lo que un grupo de personas puedan determinar para todo un país. Y es por eso que ahora los quiero llevar a la forma en que Nehemías supera esta crisis. Porque en Jerusalén no había necesariamente una pugna entre ricos y pobres. Son algunas personas que estaban endeudadas, que estaban empobrecidas a causa de este sistema corrupto, los que se quejan delante de Nehemías por estos ricos injustos que se estaban aprovechando de ellos. Y esto era incluso contrario a lo que la ley enseñaba. La Biblia, si podemos calificarlo como tal, nos enseña un sistema económico social que está muy asociado a la moralidad. A la moralidad. El pueblo del Señor tenía derecho a la propiedad privada. Ellos podían administrar sus bienes y podían prosperar sobre los bienes que le habían sido entregados a través de la producción o la explotación de sus recursos, pero dentro de un sistema moral en donde la ley censuraba los abusos, los censuraba y los demandaba delante del Señor, que es el juez perfecto. El problema de nuestros sistemas económicos actuales es que son sistemas inmorales, en donde no existe temor del Señor. Y así como en aquella época, cuando alguien no podía pagar, te quitaban a tus hijos, hoy día nosotros vemos gente sufriendo, siendo desposeída porque no puede pagar sus deudas. Y yo no sé si usted recuerda esto, pero yo lo quiero invitar a que pueda investigar más acerca de algo que el pueblo de Israel hacía que era muy lindo. Ellos cada 7 años celebraban el año sabático. ¿Qué era el año sabático? Ellos hacían descansar la tierra.
De hecho, es algo que se sigue practicando hoy día. Ellos cultivaban sus tierras y sus viñas durante 6 años. Y obligatoriamente el 7º año ellos debían dejar que la tierra descansara. Fíjense, no había un concepto de sobreexplotación, de estrujar sus tierras y sus viñas para obtener el máximo de crédito. No. Ellos debían administrar con sabiduría la tierra, las viñas, y la tierra también necesita descansar. Y había un año en que la tierra descansaba, el año sabático. Y fíjense que cada 7 años sabáticos, es decir, al año 50, porque 7 por 7 es 49, ¿cierto? Entonces, al año 50 había una ley que se llamaba la ley del jubileo. Jubileo significa alegría. Y la ley del jubileo establecía que durante ese periodo de 50 años, todas aquellas personas que habían perdido propiedades, que las habían debido empeñar y las habían, a causa de su endeudamiento, enajenado, las podían recibir de vuelta. Aquellos que habían caído en servidumbre podían ser liberados en el año del jubileo. Un sistema moral que ciertamente establecía el ordenamiento entre los judíos, pero buscando también llevarlos a que sus corazones sintieran amor y misericordia por sus pares. Así que Nehemías, muy consciente de esto, implementa algunas soluciones. Y lo primero que nosotros vemos es que Nehemías constata esta realidad. Él constata que había una desigualdad tremenda entre quienes más tenían y quienes estaban siendo desposeídos. Y cuando él se da cuenta de estos abusos y constata estos errores, utilizando el argumento de que la restauración del pueblo de Dios no solo pasaba por liberar al pueblo de la opresión de los enemigos externos, sino también en la superación de las divisiones y problemas internos. Él constata esto y dice, no es posible que esto esté ocurriendo entre quienes somos hijos de Dios. Y él da un argumento fantástico. Nehemías dice en el verso 5, ¿cuánto nos hemos esforzado por liberar a nuestros hermanos de la esclavitud y la servidumbre de naciones extranjeras? Hemos intercedido, nos hemos quejado delante del Señor para que las naciones extranjeras liberen a nuestros hermanos que son esclavos. Y nosotros ahora lo que estamos haciendo es tomar por esclavo a las hijas de nuestros hermanos. ¿Cómo es posible que lo hagamos de esa manera? Entonces, Nehemías constata este problema e invita a la nación de Israel a que aquellos ricos injustos entraran en razón y que se dieran cuenta que esta práctica estaba asociada a un corazón que no estaba adorando al Señor. Ellos no estaban adorando al Señor con sus riquezas, no estaban siendo buenos administradores de sus riquezas, estaban siendo administradores injustos, avaros, que estaban tomando provecho de las demás personas. Y lo que hace Nehemías es invitarlos a la confesión y al arrepentimiento. Les dice, arrepiéntanse de este mal. Luego de que él constata esta brecha y este problema, él denuncia el tremendo error en el que el pueblo había caído. Y Nehemías mismo confiesa que él era uno de aquellos que estaba participando de esta práctica, prestando con intereses abusivos a sus hermanos judíos. Y él mismo se arrepiente de su mal obrar. Él mismo dice, yo y mis siervos hemos caído en esto. Y no solo él se arrepiente, también le dice a los demás y los invita a que no sigan cometiendo este abuso y esta injusticia. Dice, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. ¿Cómo llegamos, hermanos, a darnos cuenta de esto? ¿Cómo llegamos a darnos cuenta de que no hemos sido buenos administradores del Señor? Mirando los frutos de nuestras obras.
mirando la manera en que hemos administrado lo que el Señor nos ha entregado. No solo riquezas materiales, sino también cómo hemos administrado nuestras riquezas espirituales, cómo hemos administrado nuestros dones y talentos, nuestras habilidades que el Señor nos ha entregado, para que fruto de ellas podamos también servir a nuestro prójimo y mostrar mayor gloria a nuestro Dios. Y eso es lo que debe cambiar en nuestro corazón. Lo que nosotros tenemos, ya sea material o no, debe ser usado para la mayor gloria de nuestro Dios. Ese es el objetivo y la principal razón por la cual existimos: glorificar a Dios. Y yo te invito entonces hoy día a reflexionar en eso. Cómo tú, en la forma en la que estás administrando tus recursos, materiales o no, estás glorificando al Señor. Porque si no es así, Nehemías propone una solución radical. Él habla de restitución y habla de solidaridad. Restitución y solidaridad. Mire lo que dice el verso 11 al 13. Nehemías dice: les ruego que les devolváis sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas. Y fíjense, la 100ª parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Nehemías no está aboliendo las tasas de interés en los préstamos. Les está diciendo: si van a prestar dinero, háganlo de manera honesta y justa, sin abusar con usura de sus hermanos. Descuéntenle el 0,01% de la tasa de interés. Y entonces fíjense la respuesta del pueblo. Dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Vamos nosotros, porque nos hemos dado cuenta que hemos actuado con perversidad, a exigir nada a cambio de lo que debemos devolverles y entregarles. Nada les exigiremos ni les demandaremos, y haremos así como tú dices. La nación de Israel logró darse cuenta que habían engendrado un sistema de corrupción que alimentaba solo la avaricia de algunos, y lo transformaron en un sistema en donde eran capaces de ver las necesidades del prójimo. Una sociedad en donde había sensibilidad por el otro, en donde la verdadera solidaridad es compartir de lo que el Señor me ha dado para ayudar y bendecir la vida del otro. No se puede ser solidario con lo que no es tuyo. No se puede ser solidario con lo que no te pertenece. No puedes ser solidario con la plata que no es tuya. El Señor demanda de nosotros a restituir y compartir de lo que nosotros tenemos con aquel que no tiene, con aquel que necesita, con aquel que la está pasando mal. Un sistema verdadero de justicia social se basa en la solidaridad de personas que entienden que el dinero no es el fin de todas las cosas, es el medio a través del cual glorificamos al Señor. Y la iglesia en el primer siglo entendió de forma maravillosa este principio. No sé si se acuerdan de la historia de Bernabé. Él tenía una propiedad y dice: yo en realidad no uso esa propiedad, la voy a donar. Era de ella, era de él. Él no tenía la obligación de entregarla. Él podía haber seguido arrendando esa propiedad o haberla entregado en hipoteca para pedir un crédito y qué sé yo. Y no, él dice: yo voy a donar de lo mío para bendecir a otros. Y la entrega. Y los discípulos van. Lo que hacen con esa propiedad es venderla. Y con los recursos que lograron obtener de esa venta, recursos que le pertenecían a Bernabé, ellos distribuyeron para atender las necesidades de los más desposeídos. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia había tomado contacto con las personas y sabían muy bien quiénes eran los que necesitaban
y quiénes eran quienes no necesitaban. Y los apóstoles con sabiduría distribuyeron para darle a los que necesitaban una ayuda y un aporte para que su situación mejorara y estuvieran bien. Los apóstoles que conocían a sus miembros, que estaban involucrados en los problemas sociales de sus miembros, que sabían quiénes estaban enfermos, que sabían quiénes estaban sin trabajo, que sabían quiénes estaban atravesando una dificultad familiar, fueron donde ellos y dijeron: vamos a ayudarte con esto. Gracias a la generosidad de un hermano que tal vez no tenía necesidad de recibir, pero compartió de lo suyo. Esa es la labor de los discípulos de Cristo. Administrar con sabiduría lo que tenemos para glorificar al Señor y compartir con los otros. No hay justicia sin solidaridad. Podemos marcar la diferencia desde nuestro sector, desde nuestra posición muy pequeña, para que a nuestro alrededor haya un cambio. A veces queremos que las cosas cambien de arriba hacia abajo, y eso es imposible. Por eso Jesús dijo que a los pobres los van a tener toda la vida con ustedes, porque ustedes esperan que venga una solución mágica del cielo, y son ustedes los que deben cambiar su corazón y ser de influencia en los círculos en donde se desempeñen para glorificar al Señor. Por eso, yo quiero dejarte con 3 cosas para pensar y practicar. Y lo primero que quiero preguntarte, para que te lleves esta pregunta en tu mente y la medites durante la semana: ¿has cometido pecados económicos? Piensa. Yo no le he prestado plata a nadie. Pero no solo se trata de eso. Cuando hablo de económico, hablo de administración. ¿Has sido un sabio y justo administrador de lo que Dios te dio? Porque tal vez no has tomado provecho de nadie. E incluso tal vez no has permitido que nadie tome provecho de ti. Pero todos podemos sentarnos a pensar si he administrado para la gloria de Dios y con solidaridad lo que el Señor me ha dado. Y pensar: ¿puedo mejorar en esto? ¿Puedo tal vez a mi alrededor percibir que hay situaciones en las que yo puedo hacer un aporte? Tal vez desde lo pequeño que puedo hacer, bendecir a otras personas. O incluso, hermanos, tal vez ni siquiera hemos sido capaces de devolver al Señor lo que Él nos demanda como aporte para la construcción de su reino a través del diezmo. Y también hemos fallado y fracasado en eso. Segundo, hoy día puedes decir que amas más a Jesús de lo que amas al dinero. ¿Es el dinero un ídolo en tu corazón que tal vez tienes que derribar y destruir? El dinero es necesario. El dinero es importante y somos llamados a administrarlo con sabiduría, pero para la gloria de Dios. Si tú no usas el dinero como un medio para glorificar a Dios, entonces el dinero te consumirá para que tú glorifiques al dinero como un fin. Por eso Jesús dijo: tú puedes tener uno de 2 señores, o amas al Señor o amas las riquezas. A los 2, imposible. ¿A quién estás amando más? Y por último, sé un cada vez más sabio administrador, alguien solidario. Y oportunidades queremos propiciar y queremos seguir propiciando oportunidades para transformarnos en una iglesia más consciente de las realidades sociales que nos rodean. Y queremos transformarnos en una iglesia más sensible
a aquel que no la pasa bien, para que desde nuestros círculos de acción podamos marcar alguna diferencia, que tal vez a los ojos de la crisis global que estamos viviendo puede parecer insignificante, pero puede ser muy significativo para una persona que alcancemos a ayudar, para una familia a la que podamos llevarle alivio hasta su hogar, para una persona a la cual podamos abrigar con una frazada, para una persona a la que podamos ofrecerle un mejor vivir. Todo ese esfuerzo valdrá la pena si somos capaces de compartir de lo mucho que el Señor nos da, porque Él ya nos lo dio todo. Todo lo que tienes le pertenece al Señor y tienes más de lo que necesitas, y eso solamente por la gracia y misericordia del Señor. ¿Cómo no reconocer la bondad de Dios en nuestra vida y ser empáticos y solidarios con aquellos que necesitan de ti? Yo te invito a que hagamos justicia siendo solidarios, compartiendo de lo que tenemos con otras personas. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, qué difícil es tener que hablar sobre estas cosas en las que tú nos instruyes sobre algo que nos parece tan personal, ¿no? Como el dinero. No nos gusta, Señor, que nadie se meta en nuestro bolsillo. Pero tú, Señor, eres el dueño de todas las cosas. Y tú tienes todo el derecho a reclamarnos qué es lo que estamos haciendo con lo que tenemos, porque de hecho es tuyo y no nuestro. Y hoy día, Señor, yo quiero pedirte que todos nosotros podamos dar cuentas a ti de lo que hemos estado haciendo con lo que tenemos. Que podamos, Señor, reflexionar en profundidad y sentarnos a pensar en cómo estamos siendo tal vez parte del problema de la desigualdad, o estamos ayudando a que esa brecha cada vez, Señor, pueda ser más pequeña. Y así, Señor, como tú cambiaste el corazón de tu pueblo hace tantos siglos atrás, invitando a los ricos injustos a compartir y a ser solidarios con sus hermanos que eran más pobres, hoy día tú eres el único capaz de transformar corazones. Y te imploramos, Señor, que cambies los nuestros primero. Que tú moldees nuestro duro corazón. Que tú, Señor, trabajes con nuestra avaricia. Que trabajes, Señor, con nuestra insensibilidad. Y nos permitas transformarnos en mejores discípulos tuyos, Padre, para glorificarte y para entregarte también toda la gloria y la honra que solo tú mereces. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén.